es el título de la palabra. Y hoy les voy a hablar lo que es en realidad la Pascua. El mundo le llama Semana Santa, otros le llaman la muerte y crucifixión de Jesucristo, amén. Pero los judíos por primera vez le llamaron Pasá. Es una palabra hebrea, le llamaron Pasá. Traducido es Pascua. Y tiene un significado que es saltar, pasar o dejar pasar en alto. Por ejemplo, perdonar. Cuando nosotros perdonamos, dejamos pasar por alto ¿qué? La ofensa. Decidimos olvidar. Tranquilo, deja eso así. ¿A cuántos les han prestado dinero? Y cuando se lo van a devolver, usted dice, no me pagues nada, deja eso así. Eso es pasar, perdonar, redimir, como pagar, tranquilo, yo pago por ti, no te preocupes. ¿A cuántos los han invitado a un restaurante y cuando usted va a pagar, el de al lado le dice, no te preocupes, yo te pago? Te redimió la deuda, te pagó la deuda, te pagó la cuenta. Amén. Perdonar también es mostrar misericordia. Pasar también significa cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, cuando ellos dejaron la esclavitud y vinieron a la libertad. Por eso ellos empezaron a celebrar. Y los judíos desde ese entonces están celebrando Pasá, están celebrando la Pascua. La primera vez que ellos la celebraron fue cuando Dios les dijo, celebren la Pascua porque voy a matar a todos los primogénitos de Israel, de Egipto. Y cojan con la sangre y pónganla en las puertas para que no entre el ángel de la muerte. Y donde quiera que esté la sangre, el ángel va a mirar la sangre. Escuche bien esto. El ángel va a mirar la sangre y va a pasar y no va a entrar para matar. Esa fue la primera vez que ellos empezaron a celebrar Pasá, la Pascua, porque ellos sabían que por medio de esa sangre había una protección, había una cobertura. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender y algunos están agarrando esta palabra. Por medio de esa sangre ya no había muerte. Por medio de esa sangre ellos iban a ser librados de esa peste, de esa maldición, de ese espíritu maligno que iba a llegar para traer dolor y tormento. Amén. Esto significa que pasar, diga pasar. Cuando el pueblo fue libre de la esclavitud y pasó a la libertad. También significa festejar una transformación, festejar un cambio. ¿Cuántos están celebrando hoy el cambio? El mundo ve la Semana Santa o ve el Pasá para comer dulce, arroz con gandules, habichuelas con dulce, dulce de coco, dulce de guandules. Pero para el cristiano no, hermano. Para el cristiano es recordar que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre. Por esa sangre hoy yo he pasado de muerte a vida. Ya, ay Dios mío, así como Cristo resucitó dentro de los muertos, un día usted y yo por esa sangre también seremos resucitados y levantados. Si es para Dios, dáselo fuerte, aleluya. Alaba, glorifica, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Todavía los judíos siguen celebrando, pero ellos están esperando al Mesías, porque ellos no creyeron en Jesús como su Salvador. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban a un líder político, a un líder que tuviera renombre, dinero, a un líder pudiente, a un magnate.
Cuando Jesús, yo explicaba ayer un poquito en el ayuno, vino, Israel estaba quebrado, la economía estaba quebrada, porque estaban bajo el dominio del imperio romano. Y cuando a ellos se les habló de un libertador, de un salvador, ellos dijeron: wow, viene un rey poderoso, más poderoso que los gobernadores del imperio romano. Nunca se imaginaron que su libertador o nuestro libertador viniera en un burro. Dice la palabra que cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, lo que se le llama Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. ¿Y por qué se le llama así? Porque cuando el Señor celebró la Pascua, Él dijo: vayan allá que hay un pollino, un hijo de asna que está atado. Díganle al dueño que el Señor lo necesita. Y dice que agarró el burro y entró en Jerusalén, y la gente le aplaudía y tiraban palmas y tiraban paños y decían: Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. ¿Quiénes eran los que decían Hosana, Hosana? Los mismos judíos. Pero luego, mis amados, eso pasó un jueves, pero un viernes, los mismos que decían Hosana, los mismos que gritaban, los mismos que lo aplaudían, estaban enfrente de la cruz y decían: resucítenle, resucítenle, mátenle, mátenle. Ay, Dios mío, con esto te vine a decir que nunca busques gloria de hombre, siempre busca la gloria de Dios, porque mucha gente está buscando que el hombre le aplauda. Pero hoy, al igual que Jesús, el hombre te aplaude, te tira paño, te hace reverencia, pero luego te dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aleluya. Pero ¿por qué pasó esto? Porque al pueblo no le había sido revelado quién era Jesús. Usted ve que hoy hay gente en la iglesia brincando y saltando: soy cristiano, pero cuando viene la influencia del mundo, cuando viene la influencia demoníaca, cuando viene la influencia de los amigos, cuando viene la influencia de la familia, se apartan, porque nunca tuvieron una revelación, nunca tuvieron una relación íntima con el Espíritu Santo. Si es para Dios, dáselo fuerte, aleluya. Alaba el nombre del Señor, aleluya. Y vamos a ver un poquito cómo fue la Pascua, cómo Jesús la celebró. Y vamos a ir a Mateo en el capítulo 26, el versículo 17. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Usted ve que Jesús la celebraba. Y él dijo: id a la ciudad cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Con quién se sentó? Y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Santo, aleluya, gloria a Dios. Y dice el versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Comenzó a qué? Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántos en algún momento han sentido el dolor, la tristeza y la soledad? Jesús también. Dice que se entristeció hasta la muerte. Dice que se angustió en gran manera. Se entristeció. Y dice el 39: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que como tú digas. Después que Jesús come la Pascua, que comparte con sus discípulos, allí él empieza a decir lo que iba a acontecer con su vida. Uno me va a entregar, uno me va a traicionar, todas las cosas que le iban a pasar. Y dice que luego de allí viene ¿a dónde? A Getsemaní. Y viene con sus discípulos y él empieza a orar, pero dice que allí se entristeció. Empezó a sentir angustia, empezó a sentir dolor. Getsemaní significa molino de aceite. Eso quiere decir que en ese lugar Jesús fue molido. Eso lo dijo el profeta Isaías. Dice que él fue molido, que fue quebrantado, desfigurado por nuestros pecados. Para que, dice que el castigo de nosotros, mi pecado, mi maldad, lo que yo merecía, Jesús lo llevó. Y dice que nosotros lo tuvimos como herido, como azotado. Jesús fue menospreciado, escupido, dice la palabra, que lo escupieron. ¿Y por qué lo escupieron? Porque en ese entonces, para un judío, la mayor ofensa, la ofensa más grande que se le podía hacer a una persona, escuche, era escupirla en la cara. Esto significa que Jesús sufrió la ofensa más grande que se le puede hacer a una persona. Sin embargo, perdonó. ¿Y tú perdonaste la ofensa que te hicieron? Pastor, es que la ofensa que me han hecho es demasiado grande. Es que lo que me han hecho es imperdonable. Es que me exhibieron. Dice la palabra que lo desnudaron, le quitaron sus ropas, fue avergonzado. Todo eso sufrió Jesús. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Jesús fue inmolado, bebió de la copa de la angustia, sufrió traición. Judas lo entregó y Pedro lo negó, y Pedro maldijo también. Fue humillado, difamado, llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Dice que llevó nuestras dolencias, se llevó nuestro sufrimiento. Ay, Dios. Cada gota que derramó Jesús en la cruz del Calvario es para que hoy usted y yo seamos libres. Escuche bien, libre de toda maldición, libre de toda atadura, libre de todo dolor, libre del pasado, libre de todo aquello que nos quiere oprimir. El enemigo vino a atormentar, vino a destruir. El enemigo vino a robarse nuestro gozo, nuestra felicidad. Pero Cristo vino a dar vida, a dar gozo, a dar felicidad, a restaurar, a levantar. Para que aquello que se había perdido en la humanidad
quiere esa relación con Dios. Y era de nuevo el gozo que el hombre había perdido. Porque cuando vemos en Génesis, Dios crea al hombre y le dice: multiplíquense, fructifiquen, coman de las cosas que produce la tierra, vivan felices. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que el hombre fuera feliz. Dile que está a tu lado: sonríe, que Cristo ya te libertó. El Señor se llevó ya la tristeza y esa preocupación. Y cuando Dios crea al hombre, lo pone a vivir en el paraíso, en el huerto, en el Edén. Al hombre no le faltaba nada. El hombre no se enfermaba. El hombre no tenía problemas económicos. El hombre no le daba artritis, no le daba cáncer, no le daba leucemia. El hombre no peleaba, no había peligro, no había muerte, hermano, porque el hombre era inmortal. El hombre no tenía que sembrar la tierra, no había que trabajar duro como se trabaja hoy, porque dice la Biblia que la tierra producía sola. El hombre nomás se pasaba paseándose por sobre el huerto, fructificando y teniendo babies. Y alabando a Dios, y hablaba con Dios cara a cara, y había una intimidad con Dios. Cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que el hombre volaba. Pastor, ¿y cómo es eso? Claro. ¿Cómo le puso el nombre a todas las aves? Que el hombre podía vivir bajo el agua. Pastora, ¿cómo usted dice eso? Porque el hombre era inmortal. El hombre se metía dentro del mar, llegaba al fondo del mar y jugaba con los delfines, porque no había muerte. El hombre era inmortal. El hombre se paraba en una fogata y no se quemaba. ¿Cómo usted dice eso? Tú no ves que no había muerte. No había muerte, no existía muerte, hermanos. El hombre podía pasarle un pedazo de vidrio, un cuchillo, y no se cortaba. Porque no había nada de el hombre, hermano, su piel. Yo me imagino acá que si el hombre se cortaba, ahí mismo se le cerraba la herida. O sencillamente no había nada que pudiera dañar el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre al principio era diferente a este, por si usted no lo sabía. Lo que degeneró al hombre fue el pecado, la desobediencia, la falta de sometimiento a Dios. Cuando el hombre peca, enseguida se metió el diablo y hubo un primer asesinato. Caín mató a Abel. Y por ahí vino toda la tragedia. El hombre empezó a tener hambre, empezó a tener sed, empezó a enfermarse. Ya la tierra no producía porque Dios maldijo la tierra. Y ya la tierra, dice la palabra, que ahora el hombre tenía que coger un machete, limpiar, porque lo que crecía eran espinos y hierba. Ya los árboles que producían solo la fruta ya no producían fruta, y todo cambió. Ya el hombre, cuando entraba en el agua, me estoy ahogando, y tenía que salir corriendo porque no duraba ni un minuto debajo del agua. Las cosas cambiaron. Y el padre dijo: necesito volver al hombre al principio. No, hombre, yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo esta palabra. El padre dijo: necesito tener comunión de nuevo con el hombre. Necesito hacer algo por la humanidad. No los puedo dejar así. Ay, Dios mío, su misericordia, su amor. Y dijo: ¿qué haré? Entonces el hombre se empezó a inventar cosas. Empezaron a coger animales y lo traían al templo y empezaron a sacrificar animales para que Dios los perdonara, y por medio de ese sacrificio poder tener acceso al Padre. Oiga, cuánta necesidad de Dios siempre ha tenido el hombre. Ellos traían, ofrecían sacrificio, venían y se lo presentaban al sacerdote y decían: esto es porque yo pequé ayer y yo quiero que Dios me perdone.
Y el padre dijo, tengo que hacer algo. Y dijo, voy a hacer un sacrificio una sola vez en la vida y para siempre. Y buscó un hombre bajo la tierra y no lo encontró, porque todo hombre trae el linaje pecaminoso, la sangre pecaminosa de Adán y de Eva. ¿Usted sabía? Por eso es que toda persona necesita a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque todo el que trae el linaje humano, por medio de esa sangre viene con el pecado original de Adán y Eva. Por eso es que Jesús no fue engendrado de hombre, porque si hubiese sido engendrado de hombre, hubiese traído el linaje pecaminoso, y el sacrificio que iba a hacer para Dios tenía que ser santo, santo y santo, como dice el libro de Hebreos. Aplaude, dele gloria, alabe su nombre. Y el padre buscó un sacrificio y dijo, no lo encuentro. Y miró a su hijo, porque no había nadie más santo después de él que el hijo. Y dijo, enviaré a mi hijo. Ay, dile que está a tu lado, ¿cuánto te ama Dios? Dile, oye, tú te has puesto a pensar, oye, tú estás entendiendo ahora cuánto Dios nos ama. Que fue que no cogió un macho cabrío, ni un toro, ni un buey, ni una vaca, ni agarró un cordero, ni una oveja, ni agarró un puñado de oro, ni agarró, no, un humano, no. ¿A quién fue que agarró? A lo más valioso que tenía, a lo más precioso que tenía, y lo envió a la tierra. Y dijo, este será el sacrificio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y por medio de esa sangre derramada en la cruz, te devuelvo la comunión. Dile que está a tu lado, tienes comunión con el Padre, tienes comunión con Dios, te puedes acercar a Él. Pastor, el pecado, aún con tu pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado y de toda raíz de iniquidad. Apláudelo si es para Dios, aleluya, alaba su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Mire que dice Mateo 27, 1 en adelante, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado. Póngame la Biblia, hijo, por favor. Mateo 27, 1 en adelante. Hazme favor. Dice el 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador que el imperio romano había puesto para ese entonces. Amén. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús se le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces se le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Usted ve que Jesús fue difamado y fue calumniado. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado ¿cómo? Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Vamos a saltar al versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretório y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, diga, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos.
y escupiéndole, diga, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En la Pascua, todos los judíos tenían por costumbre purificarse, sacrificar un animal. Ya usted sabe, no podía ser un animal inmundo, no podía ser un caballo, ni un burro, ni un mulo, ni un cabro. Tenía que ser una ovejita, una tortolita, dependiendo de la familia, qué tan grande o qué tan pequeña era, y de la economía también de la familia. Amén. Entonces, ellos, aquí podemos ver que esta gente tenían como tradición. Diga tradición, porque hay gente que lo que hoy tiene es tradición. ¿Y qué es una tradición? Una costumbre que se sigue porque otro hizo. Algo, una religión, diga religión. Por eso es que los cristianos no somos religiosos. Nosotros tenemos relación con Dios y tenemos intimidad con Dios. Hello, ¿cuántos dicen amén? Alábalo si es para Dios, aleluya. Ellos cogían un animal para sacrificar y que para perdón de pecado. Hermanos, tenga cuidado con el judaísmo. Bendecimos a nuestros hermanos judíos y oramos siempre por Jerusalén e Israel. Dice la Biblia que hay que bendecir a Israel y hay que orar por ellos y amarlos. El que se metió con Israel se metió con Dios, y el que es enemigo de Israel es enemigo de Dios, porque aunque anden chueco, mal, lo que sea, ese es el pueblo de Dios y ese es asunto de Dios con ellos. Pero tenga cuidado con su doctrina. ¿Usted sabe qué dicen ellos? Ya ellos no pueden hacer sacrificios de animales, porque el segundo templo, el que restauró Nehemías, que ya usted conoce la historia, cuando el imperio romano entró, lo destruyó. Y ellos se quedaron sin un lugar donde hacer sacrificios. Ahora, cuando vino la persecución para los judíos, pastora, ¿por qué le vino esa persecución? Porque ellos fueron los que guindaron a Jesús en la cruz. ¿Quiénes fueron, pastora? Los romanos. No, los romanos recibieron órdenes, fueron los mismos judíos. Ellos dijeron que la sangre de ese hombre, que fuera sobre ellos y sobre sus hijos, y le vino la maldición. Por eso dicen que Hitler mató 6 millones de judíos, porque esa maldición les cayó y habían muerto por todas partes. Ahora, cuando vino la persecución, ya ellos no podían hacer más sacrificios, porque imagínense ellos ahora matando animales, le caen todos los gobiernos encima y le viene su persecución de nuevo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Tienen otras maneras de purificación que son antibíblicas. ¿Tú sabes qué dicen ellos? Que tú puedes pasar por un cementerio y que si hay un árbol debajo del cementerio, cuando tú te metes debajo del árbol, tú eres purificado. Pero yo te vine a decir, iglesia de Jesucristo, el único que puede purificar y perdonar pecados se llama Jesucristo. No hay fetichismo. Eso no, hermano. Agorería, esas cosas a Dios ni siquiera le agradan. Y ellos creen en una cantidad de rituales. Tienen más de 600 leyes que no cumplen ni una. Y todo por haber despreciado al enviado del Padre, a Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús. Nunca se desvíe y nunca quite la mirada de Cristo. Y nunca se meta en esas religiones que la Biblia las prohíbe. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Porque en la iglesia de Gálatas se metió el judaísmo, se metieron las doctrinas de error y el cristianismo empezó a revolver judaísmo con cristianismo. Dile que está a tu lado: el Dios que yo tengo es un Dios limpio y su palabra es clara y no la mezcla con otra religión. Alaba si es para Dios, aleluya.
Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué hacían los judíos con estos sacrificios? Lo inmolaban. ¿Y qué quiere decir inmolar? Sacrificar una vida en rescate de otra. Cristo fue ese cordero que fue inmolado, que fue sacrificado en rescate de la vida suya y de la mía. Él fue inmolado en la cruz del Calvario. Y Él no fue porque los romanos o porque los judíos lo mataron. Él dijo: yo doy mi vida y la doy porque yo quiero. Nadie toma mi vida, yo la doy por amor a la humanidad. Dile que está a tu lado: a Cristo no lo llevaron obligado. Ojo, a Cristo no lo mataron porque lo... Ay, no, espérate, un momentico ahí, después aplaude. Cristo no lo llevaron a la cruz porque Judas lo entregó. ¿Entiende esto, iglesia? Cristo no fue a la cruz porque llegó un grupo de gente con palos, con espadas y lo apresaron y lo pusieron en la cruz. No, dile que está a tu lado, no. Porque cuando le dijo el ladrón que estaba a la izquierda, era cierto, el que le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Cristo se podía bajar de esa cruz. La Biblia dice que en muchas ocasiones el Señor pasaba por al lado de los fariseos, de los enemigos, y se desaparecía. Él tenía el poder, hermano, para hacer caer rayos del cielo y matar a todos sus enemigos. Y en una ocasión, cuando Jesús fue a Samaria, los discípulos le dijeron: oye, porque lo despreciaron y los discípulos dijeron: haz descender fuego y quémalo a todos. Y Jesús dijo: yo no he venido a matar, yo no he venido, yo vine a rescatar, yo vine a dar vida, yo vine, ay Dios mío, a eso fue que Él vino. Espérate. ¿Tú crees que porque alguien me odie? ¿Tú crees que porque alguien me desprecie? ¿Tú crees que porque alguien me haga maldad? ¿Tú crees que porque alguien, y aquí Dios está hablando, tú crees que porque alguien me murmure, me critique, me robe lo mío, yo le voy a matar? Si yo no he sido enviada a matar, yo he sido enviada a levantar, a dar una palabra de restauración, a dar una palabra de vida, a abrazar, a amar a aquel que te pisotea. Y Él dijo: se llegó mi hora. Dile que está a tu lado: Jesús fue a la cruz porque se le llegó su hora y porque Él quiso. Y Él dijo: se me llegó mi momento. Y dice que como una oveja fue, se dejó hacer todo lo que le hicieron. 39 latigazos. Y todo tenía propósito, porque en cada latigazo había una enfermedad que por ese latigazo estaba siendo cancelada y anulada. Por eso dile a la enfermedad: yo no te acepto, yo te rechazo, yo no puedo estar enfermo, yo soy sano por la sangre que Cristo derramó en la cruz y por esos 39 latigazos. Recuérdale a la enfermedad cada latigazo que Cristo sufrió. Lo crucificaron. Él no se bajó de la cruz. Y cuando lo estaban clavando, en vez de decir: mira a estos sinvergüenza, los odio, mira lo que me está... Padre, mátalos, es que tú no ves. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y una vez yo te enseñé que para que tú puedas perdonar la ofensa, tienes que ver al que te ofende como inocente. Me está murmurando porque no sabe lo que dice. Me robó porque no sabe lo que hace. Me calumnió porque no sabe lo que hace. Me hizo una maldad porque no sabe lo que hace. Voy a orar para que Dios le perdone. Voy a orar para que Dios, ay Dios mío, para que el Padre, para que el Hijo intervenga entre el Padre. Voy a hacer una oración de intercesión. Dios no nos llamó a odiar, Dios nos llamó a amar. Dile que está a tu lado: así como Cristo amó aún los que lo estaban matando, dile, así tenemos nosotros que amar. Dile, todo esto se resume en una palabra. Diga: amar. Amar.
Dice que le pusieron una corona de espino y se burlaba. Ay, ¿no quieres ser el rey de los judíos? Pero aún en esa sangre que derramó Jesús por esa corona de espino tenía propósito. Para que hoy seamos libres de todo pensamiento que no proviene de Dios. Para que ningún pensamiento hoy te atormente. Para que el diablo no te diga: mira, no vales nada, no eres nadie, no hay solución para ti, suicídate. Dile: no, Cristo llevó una corona de espina. Mi mente tiene que cambiar. Tengo que pensar como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo afable. En esto tengo que pensar, en lo que proviene del cielo. Alábalo, si es para Dios, si quieres dárselo. Tengo que pensar, aleluya. Le clavaron sus manos y botó sangre de sus manos. Por esa sangre yo soy libre de la ruina. Por esa sangre yo soy libre de la escasez. Oye, y por esa sangre, donde quiera que yo pongo mi mano, donde yo la ponga será prosperado, será bendito, será restaurado. Donde yo ponga mi mano. Por eso Pablo habló de la sana doctrina, de permanecer en la doctrina de Cristo. Lógicamente la fe. Habló del bautismo, habló de la imposición de manos, habló de la llenura del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: tus manos ya no están bajo maldición. Por eso, de todas maneras, Pablo dijo: no impongan las manos con ligereza, porque como en tus manos hay tanta bendición, no sea que la pongas donde no la tengas que poner. Ay, Dios mío, Padre. No porque los demonios se te van a transferir a ti, no, sino que al que tú le pongas la mano, al que tú le pongas la mano, va a recibir la gloria, va a recibir la unción, va a recibir la impartición. Tú no ves que por la sangre de Cristo hoy mis manos son benditas. El que robaba ya no robe. El que hacía pornografía ya no haga pornografía. El que tocaba cosas inmundas ya no las toque. Porque por esa sangre mis manos son santas. Yo tengo que tener santidad en todo, hermano. Hasta en mi lecho, hasta con mi cónyuge. Yo puedo hacer lo que me da la gana, te equivocas. Dile que está a tu lado: mira tus manos y ten cuidado con lo que haces. Dile, porque recuerda que las manos de Jesús fueron clavadas para que hoy tú y yo levantemos manos. ¿Qué? Nosotros no levantamos manos santas porque yo soy la más santa, es por la sangre de Cristo. Le clavaron los pies. Mire qué bendición nos puso el apresto del evangelio. Hoy los pies de nosotros, los pies de los santos. Dile que está a tu lado: tus pies son santos. Porque esa sangre que Cristo, mire, cuando lo clavaron así, Dios estaba limpiando nuestro camino. ¿Por qué camino caminabas tú antes de venir a los pies de Jesús? ¿A dónde tú ibas? ¿A dónde te metías antes de venir a los pies de Jesús? Pero ahora esos pies, como son santos, te dicen: para la iglesia, a orar, a alabar, a glorificar. Ahora nuestro caminar, tus pies significan la vida diaria. Porque por medio de nuestros pies es que nos movemos. Si no tuviéramos pies, alguien nos tendría que llevar. Pero estos pies, para los que dicen que tienen, un día una mujer no se quería quitar los zapatos. Y yo le dije: pero quítatelos, mi amor, es que son tan feos. Yo le dije: ay, si tú supieras. Los pies son una parte tan esencial y tan importante de nuestro cuerpo. Y hay gente que no se quiere quitar los zapatos delante de otro porque les da vergüenza. Cuando, hermano, valórese de la cabeza a los pies, porque todo lo que Dios le dio es hermoso, bello, precioso y es esencial. Alábalo. Ay, pastora, pero yo creo que las cejas no las puso Dios para adorno. Dile que está a tu lado: no, las cejas no son adorno. Las cejas, aunque tú las ves insignificantes, y las pestañas tienen su función.
Y es que cuando nosotros estemos sudando, el sudor no te caiga en los ojos. Dile que está a tu lado, no tenemos nada de más. Todo, nada tenemos de más. Todo lo echó Dios y todo lo hizo Dios perfecto en nosotros. Hay gente que se quiere quitar, que se quiere poner, hermano, quédese como está. Dios le ama. Y Dios le hizo hermoso, bella, precioso. Alábalo. Glorifica el nombre del Señor. Hay mujeres que son lindas, bellas y están huecas, vacías. Hay mujeres que se hacen y se deshacen y siguen vacías. Y veo otras, hermanos, cuarto bate y son felices, contentas y lo tienen todo. Alaba. Dile que está a tu lado, no importa el empaque, es lo que posee el empaque adentro. Y tú posees y yo la esencia del cielo. Alaba. Y esto va para los hombres, no de la Nueva Jerusalén. Unos que andan por ahí que yo no sé quién son. Que se ponen a estar viendo figuras, pero no miran lo de adentro del envase. Cuidado que hay perfumes que están muy buen empacados, pero por dentro tienen moscas y apestan. Si tienes un hombre casado al lado, dile, cuida la que tiene. Porque esa, aunque quizás el empaque no llene el prototipo de la mujer actual, llena el prototipo del cielo, llena el prototipo de Cristo. Dáselo fuerte, alaba, glorifica, bendice su nombre. Ay, que si tuviera una mujer con un cuerpo de reina, le traería el desayuno a la cama, le traería el juguito, pero como tengo ese empaque así como cuadrado, que vaya a ella y me lo traiga a mí. Aquel que está bueno soy yo. Valórala. Ámala. La Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada por el esposo y por los hijos. Dile al hombre que tienes al lado, y tú estás valorando la que tienes al lado. O estás poniendo los ojos en una que está hueca, vacía, y que está llena del diablo. Ay, sonríe que Cristo le ama. Sonría que Cristo le ama. Ahora el hombre y la mujer de Dios, cuando caminamos por la sangre de Cristo y caminamos por el camino correcto, por el camino de la verdad, por el camino de la vida, por el camino estrecho y angosto, por esa sangre, por esos clavos que Jesús sufrió en la cruz en sus pies. Dale ese fuerte aplauso. Glorifica, aleluya. Él fue ese pasá, Él fue ese cordero inmolado que transformó la humanidad. Ya, dile que está a tu lado, ya estamos terminando. Dile, pero es que te tienes que comer este plato. Dile, y hasta que no te lo comas todo no nos podemos ir. ¿Cuántos están saboreando esto? Vamos a ir a Mateo 27, 57. En adelante hasta el 60 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Estamos hablando que ya Jesús murió, ya lo colgaron. Dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Ven acá, ¿quién era este hombre rico llamado José Arimatea? ¿Quién era? ¿Un creyente? ¿Un evangélico?
¿Quién era? ¿Quién? Díganlo, diga un discípulo. No, diga un discípulo. Dile que está a tu lado, ve a ese discípulo. Para que el día de la prueba, el día que estés en el hoyo, el discípulo te ayude. El creyente, el simpatizante, el día que te vea mal, te va a poner el dedo, te va a señalar y te va a hundir. Pero el discípulo, el día que el líder cae, lo levanta. Alaba. Alaba. Por eso Jesús nos dijo, vayan y hagan cristianos. Cristiano cualquiera. Jesús nos dijo, vayan y hagan profetas. Profetas por ahí y llenos del Espíritu Pitón hay por montón. Y también llenos del Espíritu Santo. Amén. No dijo vayan y hagan pastores. No dijo vayan y hagan apóstoles. No dijo vayan y hagan maestros. Dijo vayan y hagan ¿qué? Discípulo. ¿Y qué especifica que era este hombre? ¿Apóstol? Un discípulo. Usted ve lo importante que es un discípulo. Por eso es que hay que trabajar en el ministerio con la visión del discipulado. Dile que está tú lo dices. ¿Tú qué eres? ¿Cristiano, evangélico, creyente o discípulo? Pregúntale, alaba. Dale ese fuerte aplauso. Bendice su nombre. Este hombre, el discípulo de Jesús, rico. Para los que dicen, el evangelio es para pobres. El evangelio es para pobres, para ricos, para medio rico y para todo el mundo. Que es difícil que un rico se arrepienta, así Jesús lo dijo. Que es bien difícil que un rico se arrepienta. Pero si el rico se arrepiente, gloria a Dios. Y hay que predicarle a todo el mundo. Yo no le voy a predicar a ese porque es que va a decir, yo soy pobre y él es rico. Pero tú no tienes que ver la economía, tú tienes que ver es la salvación del alma. Si el rico no se arrepiente, igual no se va a salvar. Y si el pobre no se arrepiente, no se va a salvar. Estamos todos en la misma balanza, iglesia. Aplauda, dáselo a Dios. Y entonces aquí yo veo que Jesús hacía discípulos ricos y discípulos pobres. Porque Pedro era rico. Era un pescador que, hermano, no tenía nada. Tenía que ir a pescar para poder comer. Pero aquí vemos a otro que era ¿qué? Millonario. Dile que está a tu lado, no hagas excepción de personas. No, es que ese es un magnate, yo ni siquiera la high school terminé. Pero el Señor dijo, abre tu boca que yo la llenaré. No eres tú el que vas a hablar, es el Espíritu Santo a través de ti. Yo aquí traigo un bosquejo de 3 rayas y cuando llego aquí Dios empieza a darme la palabra. Porque si tú vas a predicar en tu carne, esa prédica no va a tocar a nadie, ni va a llegar a ningún lado. Pero cuando es el Espíritu que te la da, porque Él es el que sabe la necesidad del pueblo y Él es el que va a hablar a través de nosotros. Usted y yo solamente somos un instrumento. Mira, si es para Dios, dáselo fuerte. Viene este hombre y entierra a Jesús. Lo deja allí, como ustedes vieron la obra de teatro. Lo felicito, una cosa hermosa. Le pusieron una piedra bien pesada y le pusieron unos soldados para que Jesús por si acaso no se fuera. Y mira qué dice en Mateo 28:1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Oiga lo que dice el versículo 6, Mateo 28:6. No está aquí, no está muerto, no está en la tumba, no está detrás de la piedra, pues ha resucitado. Como dijo, venid, vengan al lugar
que está vacío. Alaba, ay, mira si es para Dios. Para los que el viernes se vistieron de negro, para los que el viernes se echaron a llorar, para los que el viernes no comieron carne, porque Jesús estaba muerto. Yo le vine a decir que hace más de 2000 años Cristo resucitó, y de que vive, vive. Aleluya, dale ese fuerte aplauso. Mira, un estruendo que se oye en el cielo. Aleluya, alaba. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y está con nosotros. Y alguien que diga: Jesús vive en mí. No está al lado, no está enfrente, no está arriba, no está abajo, no. ¿Dónde está? Y mira que dijo Pablo, 1 Corintios 15, ahí dice 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí el apóstol lo está confirmando, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó. Se levantó. Amén. Era necesario que Él padeciera, era necesario que Él muriera, pero Él es el primogénito entre nosotros. Él es el único que ha estado en cuerpo humano y ha resucitado dentro de los muertos. Pastor, ¿y dónde están todos los que han muerto en Cristo? Durmiendo, dice la Biblia. Tanto tiempo, hermano, para el que duerme, el tiempo no pasa. El que está dormido está en una eternidad. Usted se acuesta y duerme 4 horas y usted se levanta con el mismo sueño. Y usted dice: ay, pero parece que me acabé de acostar. Hermana, has dormido 5 horas. Hermano, usted durmió 6 horas. ¿Y cómo que usted dice que usted cuando está dormido, el tiempo, usted no se da cuenta del tiempo? Es lo mismo cuando la persona muere y duerme, entra como en la eternidad, que no se da cuenta. Cuando Cristo suene la trompeta, el apóstol Pablo, Pedro y toda esa gente van a decir: ay, pero mira, hace unos minutos nos pusieron a dormir y ya nos despertaron. No, varón, en el tiempo cronos, en el tiempo de aquí terrenal, has dormido 2000 años. No, sí, pero como estabas en la eternidad, por eso sentiste que fue 2 minutos. Aplaude a Dios. Gloria a Jesús. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, para nosotros los cristianos, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es pasar? Diga, es celebrar que Cristo resucitó. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, porque el Señor resucitó.